llegaron a decir algunos, niña tonta, que haga fotografías de sus amigas nada más, ¿no? Uy, olvídate, para mí era peor todavía, ¿no? Con más razón, trataba de hacer las cosas mucho mejor de lo que las estaba haciendo. Y ya llegó el momento que sí, ¿no? O sea, ya te posicionas y tienes el respeto, pero fue muy difícil eso y muy solitario sobre todo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias, tal vez? Quédate, descubre algunas de esto y más cosas en De Artista a Artista. Hola y bienvenidos al 9º episodio de Artista a Artista. Mi nombre es Oscar Mares y estoy muy emocionado porque el día de hoy les traigo una charla con Edith Reyes, maestra de fotografía y fotógrafa. En este episodio en particular charlamos acerca de sus series 15 metros de arena y Domesticada. En Instagram, en la frase del extraído del episodio, pueden ver unas cuantas fotografías que incluí sobre esta serie, misma que se encuentra en una exposición colectiva permanente del Museo de Arte de Sonora. Conversamos un poquito sobre lo que hay de trasfondo, tanto de esta como la de 15 metros de arena. También conversamos acerca de su colaboración con el grupo y la compañía de danza contemporánea Antares, así como también las dificultades de ser mujer durante su proceso de formación y cómo se consolidó y obtuvo ya el reconocimiento que tiene actualmente, además de sus reflexiones y perspectivas sobre el lenguaje visual de nuestro tiempo. De verdad es un episodio que no se pueden perder y espero que lo disfruten mucho. Los dejo con Edith Reyes. Una cosa más, este episodio ustedes pueden escuchar unos ladridos de un perrito que hay en el fondo. Nada grave, se entiende. Y ahora sí, empecemos. Hola maestra Edith, bienvenida al podcast. ¿Cómo está el día de hoy? Ay, muy bien, muchas gracias, Oscar. Muy aquí encerradita, pues, como todo el mundo, ¿verdad? Sí, pues me da mucho gusto tenerla en el podcast el día de hoy y quiero ver qué nos espera en esta charla. Tu pregunta. Si pudiera empezar con una semblanza acerca de lo que hace y de ciudad de origen. Ok. Yo nací en Hermosillo, pero cuando tenía 1 año de edad me llevaron a vivir a San Luis Río Colorado, que es un pueblo de frontera, ¿no? Y viví ahí 11 años de mi vida, lo cual hasta hace poco me di cuenta que marcaron, fíjate, en mi manera en mi visión fotográfica, pero como que tuve guardado mucho tiempo los recuerdos de infancia y hasta hace poco, algunos meses, empecé a darme cuenta lo importante que fue ese tiempo que viví ahí, ¿no? Después volví a Hermosillo y cuando estaba en preparatoria empecé a tomar fotografías. Viví otros 3 años en Estados Unidos y ahí seguí llevando todo tipo de cursos de fotografía. Después volví a Hermosillo, estudié comunicación y después de que terminé la carrera decidí dedicarme nomás a la foto, aunque ya tenía todas esas herramientas que te dan la comunicación para dedicarte ya a lo visual, ¿no? O sea, entendiéndose la foto no nada más como algo que puede usarse para retrato o para foto artística, sino también para todo el quehacer de publicitario, editorial, foto política, de propaganda, pues dices de todo, ¿no? De todo. Okay. Maestra, ¿sí me puede contar cómo fue su primer acercamiento pues a la cámara? Probablemente, no sé, me interesaría saber la historia, cómo fue el acercamiento a su arte, hacia la fotografía. Fíjate que yo, pues, en el momento en el que yo estuve en la universidad y antes de eso fue un momento donde el boom fotográfico explotó. Las revistas de moda eran una cosa de una influencia tremenda en mí, no chupaba todo lo que veía, todo lo que en la televisión y en las revistas, ¿no? Y me empecé a interesar mucho a cómo funcionaba la cámara fotográfica. Y en cuanto tuve una en mis manos, yo creo que nunca la he soltado, ¿no? Sí fue así como que también muy importante después darme cuenta de que mi abuela fue una gran fotógrafa, aunque nunca tuvo cámara, porque era una persona que se sentaba horas y horas conmigo a platicarme las historias de la familia con su álbum fotográfico en las manos. Entonces, siempre fui muy visual y era una niña muy tímida.
que se dedicaba a ver la televisión. Toda mi infancia yo recuerdo estar viendo películas mexicanas y series y todo lo que podía, ¿no? Entonces yo creo que fue una cosa, ya naces de esa manera, ¿no? Cuando te inclinas mucho por algo. Y cuando terminé la carrera fue cuando me di cuenta que yo prefería ser fotógrafo que dedicarme a la comunicación en los medios, ¿no? En la radio o en la tele. Y ahí fue donde monté mi primer estudio. Y empecé con mi carrera. Ok, wow. Me llama la atención que dice como que el espacio de San Luis haya resultado también como un elemento importante dentro de su creación. eh, y me podría decir como en qué sentido, cuáles fueron como esas partes que usted cree que fueron como fundamentales. Fíjate que yo tiendo a ser como muy minimalista en el momento de ordenar las formas en mis composiciones, en mis fotografías, pero aparte también me inclino mucho por los colores, el amarillo y el azul, por decirte algo, ¿no? En muchas de mis sesiones y en mis producciones personales también, pero era como muy impresionante para mí de niña ver aquella vastedad, aquella limpieza, el horizonte, la arena, el cielo, nada más. Y mis primeros recuerdos también son de mar, que era en el Golfo de Santa Clara, y yo sentada en la orilla de la playa viendo las olas romper, jugando sola, casi siempre. Entonces, con el tiempo me di cuenta que he llevado siempre eso en el recuerdo y lo sigo buscando en todo lo que hago, siempre está ese recuerdo, pero fue una cosa que quedó dormida ahí por decirte, no sé, 40 años. Mm, Hasta que después, porque ni siquiera platicaba yo que había vivido todo ese tiempo ahí, ¿no? O sea, como que yo llegué a Hermosillo y me adopté aquí y ya no quise saber. Y después me di cuenta, no, sí fue súper importante para mí todo toda mi infancia, ¿no? Caminando a la escuela y con la arena pegándome en las piernas, así, y había unos que me encantan, los chamizos en las calles, porque no estaba pavimentado el pueblo. Entonces era una cosa de ver aquella arena y los pedazos de ramas rodar por el camino. Yo ahorita tengo una obsesión por el desierto, otra vez me volvió ese amor apasionado por el desierto, ¿no? ajá. Entonces sí tuvo que ver con Luis, fíjate, ha tenido que ver mucho en mí. Sí, de hecho, si me puede hablar un poco de su proyecto de su exposición de 15 metros de arena, que Ujú. ahorita que la estoy escuchando, como que me recuerda a ese proyecto precisamente. Fíjate que eso es también, ¿eh? Eso es porque yo, como te digo, de chiquita me pasaba horas explorando en la playa la arenita. Yo siempre fui muy miope desde chiquita. Qué increíble ser fotógrafo y ser miope, ¿no? Entonces veía de muy cerquita las cosas, me acercaba y veía los caracolitos y las conchas y todo y cómo se va ondeando en San Luis la arena que pegadita al mar tiene ese efecto de como pequeños dunitas, ¿no? Ujú, Este, y 15 metros. Retomo un poco eso porque estoy recogiendo objetos de contaminación que me encuentro en la arena y me los llevo al estudio y los fotografío con un macro para verlos bien, para verlos de cerquita, ¿no? Cómo sucede esa colonización de los seres marinos en las latas de Coca-Cola, en los plásticos, en las botellas, en todo eso que he encontrado. Y la cosa más interesante es esa simbiosis que se hace entre lo artificial y lo natural, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que estoy usando lo más pequeñito de un problema, que son objetos muy chiquitos, que te caben en la palma de la mano, pero el problema es gigante. El problema de la contaminación del mar, pues ya sabemos todos que es gigante, ¿no? así es. Y estamos tan acostumbrados a verlos en la arena, esos objetos, que ya se normaliza. En el momento que los sacas de contexto y los pones con un fondo blanco y los haces gigantes, pues es como mucho más impresionante, ¿no? Ujú, Mucho más impresionante ver lo que le estamos haciendo al mar. sí, sí, exactamente. Sí. Tengo un amigo que es de San Luis y me ha comentado que tienen precisamente como un problema en cuestión de, pues de la basura, ¿no? Que queda como Ujú. muy cerca de algunas colonias. También en el pueblo, dices tú, en el pueblo, porque Santa Clara queda creo que como a media hora, 40 minutos de San Luis, que es a donde yo iba. Hace mucho que no, bueno, esas las ganas que tengo de volver.
porque bueno, yo creo que tengo unos, de veras, muchos años. Yo creo que desde que tenía unos 11 años de edad no he vuelto a ir y tengo muchas ganas de ir. No te voy a decir cuántos años tengo, ¿eh? Pues sería algo, creo que creativamente como muy estimulador. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, Regresar a sí. ese espacio. Sí, me encantaría. Y maestra, Mm. ¿cuál fue como la opinión de su familia o ese momento en el que se empieza a dedicar a la fotografía? Fue así como que shock para unos pocos. Mi papá y mi mamá, lo bueno es que siempre fueron súper alivianados y muy generosos y dijeron, pues bueno, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, mi abuela y algunos tíos, etcétera, dijeron, pero ¿cómo le dice? Sí, yo me llamo Luis Edith Guadalupe, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque ellos estaban acostumbrados a ver dos tipos de fotógrafos, los periodistas y los fotógrafos de social. Entonces no, como que no les parecía como muy glamorosa la carrera. Entonces yo estaba muy informada en ese momento y las revistas sí estaba viendo que el perfil del fotógrafo no era necesariamente tenía que ser ese. A mí me interesaba mucho hacer foto editorial y también la foto publicitaria me encantaba. Entonces sí fue difícil, pues que me valoraran, que valoraran la carrera, ¿no? Que sintieran, ¿no? Que era una carrera que meritaba dedicarse a ella. Okay. Y Uh-huh. y durante su formación, maestra, ¿cuál fue o qué fue lo más difícil? ¿Sabes qué? Fue difícil ser mujer. Fue muy difícil, porque tú en ese momento, pues quisieras tener compañeros, ¿no? Y son bien poquitos los hombres había puros hombres. Creo que Alejandra Plata era la otra fotógrafa que había y más adelante hubo otras más jóvenes que yo, pero en ese momento yo pues aparte de que sí traté de estudiar todo lo que pude y de leer, fui casi autodidacta. Sí tratabas como de acercarte al club fotográfico y de veras que se sentía así bien difícil tener la validación o poder no compartir con tus compañeros fotógrafos porque no les parecía, o sea, no, ¿cómo pues? Llegaron a decir algunos, niña tonta, que haga fotografías de sus amigas nada más, ¿no? Uy, olvídate, para mí era peor todavía, ¿no? Con más razón, trataba de hacer las cosas mucho mejor de lo que las estaba haciendo. Y ya llegó el momento que sí, ¿no? O sea, ya te posicionas y tienes el respeto, pero fue muy difícil eso y muy solitario sobre todo, porque de por sí yo pienso que los fotógrafos somos como lobos, o sea, somos personas que es muy individual ese tipo de trabajo porque estás buscando tu estilo, porque tu mirada son tus ojos y es algo que no se hace normalmente en equipo. Con más razón, ¿verdad? Con más razón siendo mujer en ese medio, pues era muy difícil. Sí, y me parece como importante, ¿no? Por el hecho de que creo que son características que de alguna u otra manera como que permean y siguen estando vigentes de alguna u otro modo. Sí, así es. Tienes toda la Y razón. sí. Uh-huh. ¿Y quién es o qué fue lo que la motivó para dirigirse hacia esta cuestión de la fotografía? O de alguna manera, ¿cómo mm, inicias como el querer buscar su propia poética dentro de lo que hace? Mi propia voz. Ujú. Eso, cielos. La verdad, fue una cosa súper instintiva, porque admiraba a muchísimos artistas, ¿no? Que veía y me admiraba mucho, me encanta la pintura, me encanta ver pintura, me gusta mucho el cine también, pero en ese momento era una necesidad tremenda. A veces ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Ya después un crítico me explicó que no necesariamente todos tenemos los mismos procesos creativos. Y el mío era así como devolver lo que de pronto sueños que tenía o inquietudes o recogía una imagen de aquí, o sea, y terminaba haciendo una fotografía. Mis primeras fotografías que yo siento que me empezaron a hablar a mí, o sea, a tener yo una conversación por medio de la foto conmigo misma. Fueron con unas máscaras que hice y un espejo antiguo de mi abuela. Y empecé a llevarme a modelos y a posar y entonces ya empecé a hablar de una dualidad que yo en realidad estaba viviendo en ese momento
porque por un lado hacía foto que era extremadamente, pues se puede decir superficial, ¿verdad? Porque es la que utilizas para vender o práctica. También es una fotografía pues, que en ese momento se necesitaba para vender, para que se mueva lo económico. Pero por otro lado, había la inquietud de querer hablar de, no sé, de temas personales. Fue muy complicado acomodarme en eso, porque no había para dónde, en dónde, con quién apoyarte aquí. O sea, la generación anterior a la mía no estaba preparada ni tenía formación, ningún fotógrafo tenía formación en esos sentidos, ¿no? Entonces era solo a prueba y error. A prueba y error estoy haciendo los primeros años de mi trabajo. Okay. Y maestra, me ha tocado ver algunas de sus fotografías en la exposición permanente que hay en el Musas, sobre su exposición que tuvo de domesticada. Uh-huh. ¿Me puede hablar un poco sobre esa serie? Sí, claro. Mira, esa serie fue una beca que me dieron del FECAS y habla sobre la construcción del ser humano, ¿no? Sobre los patrones familiares también. A mí me interesó mucho explorar en mi clan familiar los patrones que eran los que prevalecían a raíz de que murió mi abuela. Y mi abuela fue una matriarca muy fuerte que tenía la formación, las filas familiares bajo control. Y cuando ella se fue, hubo un rompimiento muy increíble. Y me llamó la atención cómo algunas de las mujeres decidieron quedarse con los patrones y otras no. Entonces hice una serie de entrevistas con ellas aquí en mi casa. Fue una cosa bien íntima y bien bonita porque fue un trabajo de familia, ¿no? Entre todas llegamos a conclusiones. Y luego les pedía que se hicieran ellas mismas como blusas con papel de costura, porque mi abuela siempre cosió y en mi familia ese es un lenguaje, esta costura. Y ya de ahí brincábamos a conclusiones, ¿no? La que se hizo el traje más complicado con flores de papel y la que rompió el patrón de papel, ¿no? Y luego de ahí brinqué también a explorar lo mismo, pero en el cuerpo, en todas esas exigencias y todos los patrones que llevamos las mujeres encima con la generación de mis hijas. Ellas sirvieron de modelos y también las bailarinas del grupo Antares me ayudaron mucho con otras como alegorías, ¿no? Como unas conceptos un poquito más de percepción personal alrededor del tema. De eso se trata Domesticada. Okay. Y me pareció, cuando la vi, sí. me resultó muy impactante también algunas cosas y el comentario que se surgió a raíz de eso con mis compañeros, pues estuvo muy interesante. Ay, luego me platicas. Sí, de hecho, estaba muy emocionado, le comentaba pues a mi novio, le digo, voy a entrevistar a Edith y le mandé, ¿no? Qué buena onda. Sí. Qué buena onda, sí me platican, porque tiene mucho que ver con el cuerpo de todos, pues, ¿no? Sí, de alguna manera nos resultó como ser, precisamente desde el título, ¿no? Esta especie como de violencia, porque al ser como fragmentos de estos papeles que tenían como indicaciones de cortar, y como como los ganchitos, los seguritos que salían, de alguna manera resultaba violento, y luego las expresiones de repente, y te das cuenta pues que también hay como una especie de que no es violenta en sí, sino que es una imposición porque como que algo lo puso. Entonces, es una imposición. Y platicábamos una amiga y yo el otro día, o sea, y no te das cuenta. O sea, las mujeres lo seguimos haciendo con nuestras hijas y no te das cuenta. O sea, tú las domesticas. Las mismas mujeres domesticamos a las que siguen. Sí. Increíble, ¿no? Sí, de hecho es algo que se debe como, o sea, voltear a ver para darse uno cuenta pues de lo que está haciendo. Sí, así es. ¿Y cuáles han sido sus fuentes de inspiración durante su día a día, maestra? Muy buena pregunta. Sí es mucho la naturaleza, pero la naturaleza de las cosas. Y lo que hay de pronto momentos que me impactan o que me impactan muy fuerte y hasta después me doy cuenta que me impactaron. Eso es como un déjà vu y me llama mucho la atención que me pase eso y eso me inspira, ¿no?
me inspira el color, me inspira la forma, me inspira la gente. O sea, eso sí me inspira muchísimo, lo que oigo de la gente, las vivencias de la gente. Y a veces de esas personas yo convierto personajes, que es lo que eso me gusta mucho. ¿No? Ok, Me inspiran las personas y luego hago personajes. muy bien. Así es. Y respecto al trabajo de colegas, ¿hay alguien a que le guste en lo particular lo que hace alguno de sus colegas fotógrafos? Uy, sí, cómo no. Claro, claro, hay muchísimos fotógrafos, muy famosos, muy buenos, ¿no? Eh, todo sí. Pero no, más vale que no diga nombres. Pero sí, claro que Y, sí. y para realizar su trabajo, ¿cómo logra integrar como algunas otras manifestaciones artísticas? Porque dentro de lo que ha hecho, pues es como el retrato de también de las coreografías de la compañía Núcleos, digo, perdón, Antares. Cantares, Ajá. sí. Fíjate que ha sido una influencia muy interesante la que ha tenido Miguel y todos los bailarines en mí, porque si bien al principio teníamos una relación así nada más de trabajo, ya con el tiempo que yo también tuve más paz y empecé realmente a observar. Y el proceso creativo que ellos llevan es maravilloso. El de Miguel y el esfuerzo de los muchachos es una cosa fabulosa de lo que hacen con el cuerpo. Entonces, el ejemplo de disciplina de ellos siempre me ha gustado muchísimo. Por otro lado, también el estar cerquita físicamente de ellos cuando han trabajado ha sido muy interesante para mí. Ha sido muy interesante para mí de la manera que yo entonces ya estoy entendiendo el cuerpo, ha sido diferente. Ok. Sí, muy padre, ¿eh? Y ya, porque me parece como de un lado, pues podemos ver como a los objetos, ¿no? De 15 metros de arena, ¿no? Que son como Ujú. estáticos y por el otro su trabajo de capturar cuerpos en movimiento. ¿Cuáles, cuáles sientes que son esas como diferencias o cuáles son sus aproximaciones a cada uno de este tipo de algo Mm. estático y algo en movimiento? Es la energía. Mira, 15 metros habla de la muerte, aunque yo no quiera, ¿verdad? Ujú. De reconocerlo, pero en realidad el tema es la muerte, se están Ajá. matando el mar, ¿no? Esos objetos. Y en el caso de la danza, que son cuerpos vivos, vibrantes, energéticos, es muy diferente. Entonces, yo me muevo con ellos. Cuando ellos están bailando y todo, yo siento imaginariamente que estoy moviéndome al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Y el otro no, pues es una cosa de una nostalgia y una tristeza cuando ves los objetos que ya están muertos, que te los llevas y los iluminas aparte con luz artificial. Es como muy poderoso, ¿no? Hay como una tristeza. Es totalmente opuesta una cosa de la otra. Sí. ¿Y sabes qué también tiene que ver con eso? El extremo del desierto. O sea, y somos como seres muy extremos, yo pienso en Sonora, al menos yo, ¿no? Eso es una consecuencia de, o sea, es esta cosa de la vida y esta cosa de la muerte, tan fuerte, ¿no? Como el día y la noche, el calor y el frío. Sí, 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 definitivamente supongo que también el espacio, ¿no? Y sus climas sí, nos afectan. sí, cómo no, cómo no. Sí. Y Sí. maestra, ¿cómo ha sido como ese proceso de entrenamiento del ojo? O sea, ¿cómo se ha ido, cómo diría que ha sido ese proceso para saber qué ver o cómo es lo que usted cómo le ha hecho para, pues, Para ver. para ver? Ajá. Sí, al principio fue muy estructurado, riguroso, entras en un proceso pues sino, no de copiar, sí de retomar y de entender los lenguajes de los otros, de los que estuvieron antes que tú. Y con el tiempo ya vas soltando todo eso y ya dejas que el instinto te mueva, ya dejas no que el corazón te mueva. Es más una cosa así que viene de adentro, ¿no? Yo tengo mucha sensibilidad física a la luz. Había días que amanecía nublado y yo sabía que estaba nublado aunque estuviera la cortina abajo. O sea, de que ya desarrollas, o será que el cuerpo, hice tantas sesiones en el exterior que ya el cuerpo debe ver una cosa, ¿no? Que reacciona. Ahorita, pues, empiezo a ver menos. O sea, ya yo, después de que yo tuve una operación de los ojos después para corregir la miopía y esa misma operación a veces como que empieza ya a volver atrás, ¿no? Y Ok. aún así, no importa, porque se te queda como en todas las células del cuerpo la manera de ver.
Y aunque a lo mejor en un principio diga yo, ay, voy a tomar la foto así, ya después que la ves bien, dices tú, pues está muy bien, pues sí, sí está muy bien, porque la información ya nada más está en los ojos, ya la tienes en todo el cuerpo. Está muy jalado de los pelos, por ese sentido, pero es verdad, ¿eh? De veras es verdad. O sea, se te viene quedando ya en todo el cuerpo, que esa es otra cosa que también he aprendido de mis compañeros bailarines, ¿no? Cómo llevan la información en todo el cuerpo. Wow. Sí. Y, y yo sé, pues hasta ahorita pues ya ha tenido como varias presentaciones y ha tenido distintos proyectos, pero me podría compartir de que o algunos de sus momentos más satisfactorios de su carrera hasta ahora. Uy, me encanta exponer. O sea, yo creo que son los momentos que estoy más contenta y más relajada. A lo mejor al principio, ¿verdad? Mientras produce y todo, pero a mí me gusta mucho exponer porque me gusta mucho compartir con la gente que va. Me encanta, me gusta mucho. Yo creo que una de las cosas que más satisfacción me dejó fue un premio que me dio Graciela Iturbide, que era juez Graciela Iturbide, que es una gran fotógrafa mexicana. Y fue un premio de Fotoseptiembre. Yo creo que fue una de las veces que me sentí más orgullosa de mí misma, que Graciela Iturbide haya validado mi trabajo, fue muy emocionante. Ah, ya me Sí. imagino esa sensación. Uy, tú sabes, sí. Ok. Mm. ¿Hay algo que le habría gustado saber antes de haber entrado como pues al área artística a la que se dedica? Mm, sí, fíjate, me hubiera gustado saber cómo dosificar mi energía y qué batallas escoger desde un principio, porque para mí todas eran iguales de importantes. Y sí, o sea, lo mismo era de importante una sesión de un bebé que una sesión con un gobernador, por decirte algo. O sea, era de veras tan apasionada, tan comprometida, que hasta la fecha lo soy. Pero cuando estás muy joven, te- no puedes dosificar eso. Entonces, te puedes desgastar a nivel creativo y a nivel emocional con muchas cosas, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado saber eso, ¿no? De entrada. Mm, no, yo no siento que haya sido muy difícil mi carrera aquí en Hermosillo, porque yo fui muy bien recibida y siempre fui acogida por la gente de Hermosillo y de Sonora. Pero sí hay cosas que a mis hijas se los digo, o sea, tranquilas, o sea, no pasa nada, ¿no? Ujú, ok. Sí. Y para, para usted, ¿cómo, o sea, no mucho como para definir la fotografía, sino cómo la fotografía, qué significa para usted ya a un nivel personal? Es conversación y es investigación. Eso es lo que es la fotografía y es una herramienta, ¿no? Es Ujú, una herramienta para encontrar respuestas. ok. Eso es. Ujú. Conversación e investigación. La investigación. Ok. Sí. ¿Y cómo me podría decir un poco más sobre cada uno de ellos? O sea, el proceso de conversar con la fotografía, con el modo de descubrir o investigar. Sí, investigas lo que está pasando alrededor, ¿no? Porque no nada más es la foto, es la plática que tienes con la gente, con las personas, o en el caso de los objetos también, o sea, es como sentirlos, tocarlos, o escucharlos, o olerlos, y la investigación, pues, va alrededor de todo, ¿no? O sea, investigas también tú cómo te sientes y la conversación también va hacia adentro. O sea, conversas por qué te importa, por qué te interesa, no, o sea, va hacia adentro y hacia afuera, las dos cosas. Y maestra, las posibilidades tecnológicas respecto a las cámaras, me da su opinión sobre ello y sobre pues las posibilidades creativas que traen ahora los dispositivos. Híjole, ese es un temazo. Ujú, Em, a veces pienso que yo ya nada más debería tener celular, porque de plano, ¿no? Pero sí te reduce mucho técnicamente el lenguaje, porque nada más es un solo lente,
el encuadre también está reducido, o sea, no. Pero es muy padre traerlo contigo todo el tiempo y cualquier cosa, espontáneamente fotografiarlo. Lo análogo era mucho más exigente, pero mucho más exigente y muchísimo más estresante, ¿no? Porque aparte que tenías que tener un control total, era ciego, increíble, pero era ciego en ese momento, porque terminabas el rollo, tú no sabías si iba a ser preciso lo que tú estabas haciendo. Entonces, sí éramos maestros de la foto en ese entonces, porque era para valientes, o sea, ya es que yo creo que has oído ustedes de que se veló el rollo, o no estaba enfocado, o lo que sea. Ahorita no te puedes equivocar, o sea, de plano, el que es más fotógrafo ahorita es que qué bárbaro, qué menso, porque está muy fácil. La tecnología ha hecho que la fotografía se convierta en algo muy fácil, ¿ok? Ahí ahorita el problema no es tanto técnico, yo no veo problemas técnicos muy fuertes en los fotógrafos, veo más bien problemas de lenguaje visual que no lo conocen. Entonces toman unas fotografías de unas cosas que ni siquiera saben lo que están diciendo con las fotos, y es muy tremendo, y con el celular menos. No se diga las cosas que ves, ¿no? Pero pues bueno, ni modo, a veces es un mal del momento, del tiempo, y ya con pasando el tiempo, el mismo humano se va a dar cuenta de que hay una responsabilidad al utilizar el lenguaje visual, igual que lo hay cuando es el lenguaje hablado. ¿Qué pasa? No sé qué está pasando, no se dan cuenta. Sí, me interesa mucho que toque el tema del lenguaje visual respecto pues a todas estas plataformas sociales que básicamente se apoyan muchísimo en la parte visual de sus plataformas. Entonces, para usted, como, ¿qué sería, o no sé si podría compartir como un par de ejercicios para entrenar precisamente pues el aspecto visual de las personas? ¿Sabes qué? Yo creo que ha sido tanto el bombardeo de la generación nueva de imágenes, que ya no están buscando la individualidad en el sentido de ser sinceros, ¿ok? O sea, es como muy fuerte la exigencia de la aceptación, entonces todo se ha hecho muy repetitivo, y el humano no es así. O sea, lo que el humano quisiera ver, porque así te presentaron los medios desde que tenías un año de edad, pues sí, ¿verdad? Pero a mí me encantaría que empezaran a tratar de buscar un poco más lo real y lo sincero a través de las imágenes. Eso fuera un buen ejercicio, ¿no? Un buen ejercicio. Sí. Y no, ¿qué soy yo? No, ¿qué quisiera ser yo? O cómo quisiera que me viera. O hacer las dos cosas y luego llegar a conclusiones, ¿no? Muchas gracias, maestra, por supuesto. Nada. Y respecto, o sea, porque en el sentido de siempre, para el artista me parece que siempre hay como momentos de dudas y miedo sobre su propia creación. ¿Cómo lidia con esos momentos? Te tienes que aventar. Sí te puedes apoyar en 2, 3 amigos que tú sabes que son conocedores y que sean sinceros contigo con respecto a tu trabajo. Pero aún así, muy seguido, por más buenas que sean sus opiniones, el artista termina haciendo lo que quiere. Y lo que tienes que tener es un chorro de valentía y aventarte. Es de la única manera que se puede manejar esto. Te pueden salir, te vas a equivocar muchas veces y otras veces vas a tener aciertos. Y de eso es de lo que vas a aprender, porque los procesos aquí pues son más importantes, ¿no?, que el resultado. Lo único es ser bien valiente, es lo único que yo sugeriría. Sí, perfecto. Sí. ¿Puede mencionarme como alguna referencia, ya sea película, obra, pintura, libro, para acercarse al área artística en la que se desenvuelve? Oh, cielos. Mira, yo sé como resultado de muchísimas cosas, desde películas del santo cuando estaba chiquita, ¿no?, hasta lo más sofisticado que puede haber de películas ahorita de Hollywood y de cine independiente, pero Gabriel Figueroa tiene, que es un fotógrafo mexicano, ¿no?, de cine, del cine de blanco y negro, tiene unas cosas preciosas del cine mexicano de la época de oro, ¿no?, que a mí me encantaría que vieran en esta generación.
Este, pues desde pintores a mí me gusta mucho Francis Bacon, me parece increíble, pero pues por lo expresivo, también por lo valiente, también por lo valiente. Eh, Fotógrafos hay muchos, fotógrafos, yo también te digo, me influyeron mucho los fotógrafos de moda de los 80, de Vogue y de él y de todas las revistas femeninas, ¿no? Porque eran como mucho más creativos en el sentido de que se arriesgaban más y a la hora de contar historia. Y aunque estaba empezando apenas la foto de moda en este momento, había como una mezcla bien interesante entre el arte y la fotografía de moda. Y sería muy padre que buscaran revistas antiguas y vieran el trabajo de Peter Lindbergh, este, o de Irving Penn o de Helmut Newton. Todos estos fotógrafos tienen trabajos aparte muy interesantes para trabajos personales, ¿no? Y estos vienen siendo mis influencias básicamente. Ok. ¿Y me puede compartir un poco como su experiencia a la fotografía de moda y retrato? Tiene un apartado ahí en su página que estuve viendo, muy, Sí. muy interesante respecto a este tipo de Y trabajo. mira, es una cosa que me divierte muchísimo, a mí la fotografía de moda. El retrato me parece muy bonito porque todas las personas deben de tener un buen retrato, aunque se lo hagan ellos mismos, ¿no? Ujú. Pero un buen retrato. Y creo que, ay, con eso no sabes lo que satisfacción que tengo porque cómo conocí gente, cómo aprendí y conocí gente a través de mi carrera tomando fotos de retratos desde las más sencillas hasta las más no exigentes. Y es como, a mí me gusta la gente, o sea, sí, me gusta mucho la gente, me gusta platicar, me gusta que me cuenten cosas, entonces me gusta mucho. Y la foto de moda, yo empecé con mucha ilusión cuando estaba más joven la fotografía de moda y me estrellé muy padre para darme cuenta que en Hermosillo no había diseñadores, no había dónde publicar. Entonces ha sido una cosa que ha sido como muy frustrante porque yo pienso que hasta la fecha sigue un poquito igual, y es una fantasía pretender hacer foto de moda en una ciudad de desierto, no, mexicana. Sí hay algunos valientes diseñadores que hacen moda, pero son pocos. Entonces, yo siento que la foto de moda ha sido como un juego para mí y sí la revuelvo mucho con el retrato. No siempre es nada más la modelo como maniquí que le cuelgas la ropa encima, sino que sí he tratado de conocerlas y de tratar así como de inventar historias detrás de ellas, aunque no esté pasando realmente eso, ¿no? Entonces la foto de moda siempre ha sido como un juego para mí. Es como un juego porque realmente no tenemos una industria de la moda en Sonora y lo que se hace, pues se hace con producto de tiendas comerciales departamentales y no es esa la foto de moda que vemos en las revistas internacionales, ¿no? Son producciones con el diseñador ahí, con el estilista, con el director de arte, bueno, son unas superproducciones increíbles que cuestan un dineral cada una. Entonces, cuando yo empecé era como que, bueno, quiero que la foto se vea igualita a la que estamos viendo en el Vogue. Claro que no, pues era imposible. Entonces, te digo, siempre fue como abordar eso como si fuera un juego, ¿no? Y respecto a los talleres que he impartido, maestra, Ujú. ¿cómo fue eh, la, su experiencia durante la primera vez que impartió un taller? Ay, bien nerviosa porque soy así como muy estresadita. Es muy padre, muy bonita experiencia. Me gusta muchísimo dar talleres y me gusta mucho dar el taller básico. Es lo más increíble que hay gente que me dice, pero ¿por qué no estás dando ya talleres más sofisticados? Porque me encanta ver cuando una persona empieza a tener control sobre la máquina, sobre la cámara y le quita el automático y empieza a tomar las decisiones sobre el lente y sobre el ISO entonces es como se les abre un mundo de posibilidades. Y aparte también que sepan que también son seres creativos y que pueden componer y que existen los ángulos y no tienes que tomar siempre las cosas son cosas súper básicas, pero que le abren la mente, ¿no? La cabeza creativa al humano. Y me encanta dar clases, ¿eh? Me gusta mucho.
Espero algún día tener la oportunidad de asistir a alguno de estos talleres. Sí, te invito en cuanto de uno te voy a avisar. Sí, por favor. Y Sí. pues, maestra, para usted, ¿cuál sería o cuál cree que sea la finalidad del arte? Oh, cielos. Mm, pues mira, depende del tipo de artista que seas, ¿verdad? O sea, porque sí, claro, hay gente que quiere vender, hay gente que nada más quiere producir. Eh, Híjole, yo creo que es como cualquier otro quehacer humano, el arte, ¿no? Como el que tiene una inclinación por la medicina, el que tiene una inclinación por la arquitectura. Los artistas hacemos cosas, hacemos objetos, creamos obra porque necesitamos hacerlo. No, ni siquiera creo que hay una finalidad. O sea, creo que más bien es una necesidad lo que hay atrás del arte, ¿no? Perfecto, me gustó cómo hizo ese cambio. Sí. No es finalidad, sino una necesidad, es cierto. Ujú, sí. Ok, muy bien, maestra. Pues voy a pasar a hacer una ronda de premisas y preguntas, Ok, así nomás para conocerla un poquito más. ok. Eh, ¿Lista? Sí, lista, Ok. lista. Primero Ujú. es, ¿cuál es su sabor de nieve favorita? Chocolate. Signo zodiacal. Aries. ¿Tiene mascotas? Sí, un salchicha se llama Leo, Ok. ¿Trabaja mejor de noche o de día? de 10. ¿Color favorito? El azul turquesa. Si fuera un animal, ¿cuál sería? Pájaro, yo creo que águila. Ok. ¿Qué estación del año prefiere? Ay, el verano. Sí, Verano. el verano. ¿Canción que ahorita no se pueda sacar de la cabeza? Hay una canción que me ha ayudado a sobrevivir la cuarentena de la pandemia. Se llama Mary's Prayer, la oración de Mary. Y es de los 80. Ah, Creo que el cantante es, ay, Danny Wilson. Creo que es Danny Wilson. Y me encanta porque me pone de buen humor. ok. La acabo de anotar, la voy a buscar en cuanto. Ajá, búscala, búscala. Ujú. Sí, ¿me puede decir algo que no se puede alguien perder cuando viaja a Sonora? Ay, el mar. El mar. Sí, Mar. pues el mar. Ujú. ¿Comida favorita? Cualquier caldo. Ok. Cualquier caldo. ¿Y libro o película? Me gusta mucho una película que se llama Sensatez y Sentimientos. Es un poco cursi, pero me gusta mucho Ok, esa película. muy bien. Sí. Ok, maestra. Mm. Y eso ha sido todo. Me gustaría que nos compartiera como las redes sociales o la página en donde la podemos encontrar. Yo voy a dejar los enlaces en la parte de la descripción del episodio. Ok. El Instagram es Edith Reyes, el Facebook también, y Edith Reyes Fotografía, que es donde tengo mi foto comercial, y tengo página www.edithreyes.com. Esas son mis redes. Ok, Mis perfecto. redes. Pues muchas gracias, maestra. Estuvo muy agradable platicar con usted. Ay, muchas gracias, Oscar, por incluirme. Me encanta que tengas esta iniciativa y te deseo mucha suerte. Esta fue la charla con la fotógrafa y maestra Edith Reyes. Les recuerdo que les dejo todas las páginas de la maestra en la descripción del episodio. En Spotify creo que no hay enlaces directos, pero si escuchan el episodio en Anchor, Anchor, pueden darle clic directamente a los enlaces y los va a llevar a su página web, a su Instagram, así que ahí lo pueden checar. Espero que hayan encontrado información valiosa e inspiración en el trabajo de la maestra Edith. Las redes sociales del podcast quedan aquí. Más que nada es Instagram en donde publico sobre todo. Entonces ahí pueden ir checando referencias, eventos que reposteo y toda esta información de los artistas, así como datos sobre lo que están haciendo actualmente. Y bien, de verdad, espero que, como les digo, que hayan encontrado información valiosa de este episodio. Se los deseo de artista a artista. Hasta la próxima.